Bueno, buenos días. Soy Ingrid Zuleima Barto Bermúdez. Presento el informe final de la unidad didáctica Representación decimal de los números racionales. Tuve el acompañamiento de la tutora María Fernanda Mora. Esta unidad didáctica la implementé en el Centro Educativo Cajazán Lagos. En el Centro Educativo Cajazán Lagos. Este colegio es de zona urbana, está ubicado en el municipio de Floridablanca, Santander, es de calendario A, mixto, jornada única y la modalidad es presencial. La unidad didáctica se implementó con estudiantes de séptimo grado, en particular el curso de 7.3. La población estudiantil de este colegio se clasifica en 4 categorías porque esto es una caja de compensación familiar. Las 3 primeras categorías son los afiliados y la última son los no afiliados, que son usuarios particulares. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 11, los 3 y los 10 años. El 56% son niñas y el 44% son niñas. Gran parte del estrato socioeconómico de los estudiantes, el estrato 3, el 50,5%, y estrato 2, el 30,5%. El colegio tiene un enfoque técnico comercial. El modelo pedagógico que manejan es la pedagogía para el aprendizaje autónomo. La metodología del aprendizaje está mediada por 2 guías de periodo en 5 momentos de aprendizaje: ambientación, saberes previos, aprendizaje individual, grupal y evaluación. El colegio implementa por cada periodo académico 2 pruebas a Milton Ochoa para prepararlos en sus pruebas a ver 11 y se clasifica con una clasificación A más. El sistema de evaluación que manejan los estudiantes en Cajazán es cognitivo por medio de los exámenes, los quizzes, procedimental sobre las actividades propuestas en las guías de aprendizaje, y socioafectivo, que hace relación con la autoevaluación, las actitudes del estudiante y sus relaciones interpersonales. A continuación voy a presentar 4 conceptos básicos pues, que me permitieron diseñar la enseñanza y aprendizaje, el tema de la representación decimal de los números racionales. Uno de ellos es la historia, la necesidad de que se dio de representar las fracciones como expresiones decimales surgió para representar esas cantidades que no podemos realizar con los números enteros. Por ejemplo, la longitud se dio también por la facilidad de los cálculos. 3 décimos de metro sonaba, digamos, en un contexto confuso. Era más útil representar en noción de decimal como 0,3 metros, entenderlos como 30 centímetros. Entonces, aquí les presento un ejemplo de ese contexto cuando nació esa necesidad de representar las fracciones como decimales. Por ejemplo, un cliente quería comprar una mercancía por 100 dinares. Dinares era una moneda que era utilizada en el mundo islámico, y cuando ofrecían los descuentos decían un quinto. Entonces, al decir un quinto, ellos tenían que operar una división y una multiplicación, y los procedimientos se volvían pues largos. Se requería pues más, se implicaba eso más errores, mientras que cuando se multiplicaba por 0,2, esa representación decimal de un quinto, los decimales pues eran más rápido y era más preciso. Como los registros comerciales, los escritos eran más fáciles de mantener y entender, y habían menos errores en el registrar las ventas o los pagos en cuentas escritas a mano. Y pues esto permitía calcular precios finales al instante sin tantos pasos de intermedios de conversión. Bueno, primero les presento qué es la representación decimal de los números racionales en matemáticas. Cuando ustedes tienen una fracción y que la interpretamos como un cociente o una división, nosotros podemos obtener o una respuesta que es un número entero, o los 3 tipos de expresiones decimales periódicas que son las que están viendo ahí en la pantalla. Una expresión decimal periódica mixta, pura, y una exacta. Cada una tiene su determinación según la parte decimal, cómo se comporta su periodo, cómo se comportan sus residuos. Podemos establecer las relaciones. Por ejemplo, en 4 onceavos podemos establecer por el ciclo que se repite, que es cada 2 residuos, podemos implicar que el periodo va a estar compuesto por 2 cifras periódicas. Bueno, entonces para ello se elaboró un mapa de la estructura conceptual del tema. Aquí estamos viendo a los números racionales que se pueden expresar mediante fracción, y cuando se divide pues se puede obtener o un número entero o se puede obtener una representación decimal. La representación decimal está compuesta por una parte entera, una parte decimal. Esa parte decimal se clasifica en 3 tipos: expresión decimal periódica mixta, pura o exacta. Otra manera de ver la determinación de estos tipos de expresiones decimales es por medio de la fracción irreducible las características del denominador. Según las características del denominador, por medio del teorema fundamental de la aritmética, podemos determinar qué tipo de expresión decimal va a resultar.
La representación decimal de los números racionales, también nosotros lo podemos interpretar con esas conversiones de fracción, expresión decimal y porcentaje, y eso es equivalente a entender la relación que pasa como en un contexto de parte, todo, operador y razón y proporción. Todos estos conceptos están relacionados con porcentaje. También los podemos, como lo vimos en la historia, nos ayuda a representar medidas que no podemos expresar en unidades enteras. Y encontramos pues también con ello la relación de orden, la propiedad de la densidad y encontramos los procedimientos que, pues, con los que podemos realizar esas comparaciones. Bueno, este tema de la representación decimal de los números racionales, el tema global en las matemáticas que lo encierra son las estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas son los grupos, los cuerpos y los anillos. Dentro de los cuerpos encontramos a los números reales. Los números reales están compuestos por los irracionales y los racionales. Y dentro de los racionales, pues encontramos que se pueden representar por medio de una fracción y cuando la interpretamos por medio de un cociente obtenemos los diferentes tipos de representaciones decimales. Los racionales pues también tienen sus propiedades de radicación, potenciación, las propiedades de densidad, las de relaciones de orden. Con los racionales podemos realizar operaciones aritméticas elementales, podemos resolver ecuaciones por medio de las propiedades de radicación y potenciación. Bueno, la representación de los números decimal de los números racionales los podemos llevar a cabo con distintos sistemas de representación verbal, medios, 3/4, 5 medios, geométrico, ponemos en términos de áreas, por ejemplo, esta es la representación de un área de 3/4, gráfico por medio de la recta numérica, numérico por medio de 3/4 es lo mismo que decir 0,75 o 75%. De la misma manera simbólico o manipulativo por medio de los bloques multibase, o también podemos modelar este tema por medio de un sistema ejecutable que podría ser el software GeoGebra. Para este tema de la representación decimal de los números racionales, de acuerdo al mapa de la estructura conceptual, se seleccionaron dos conceptos. Uno fue la razón, ellos son los que representan acá las subestructuras, la razón y la relación de orden. Entonces, esas subestructuras organizan un determinado tipo de fenómenos en las matemáticas. Por ejemplo, la razón organiza todos los fenómenos que tienen que ver con calcular descuentos, determinar incrementos, calcular intereses. El orden agrupa fenómenos, por ejemplo, ordenar las carreras de atletismo, comparar longitudes de objetos, ordenar temperaturas, comparar tasas de interés. Entonces, esta subestructura que agrupa estos fenómenos, estos problemas, por ejemplo, los de orden, responden a la pregunta qué lugar ocupa y por eso es que se ubican en un contexto fenomenológico de orden. Y los fenómenos que tienen que ver con calcular descuentos, incrementos, responden a la pregunta cuál es la proporción de cambio y se ubican en un contexto de transformación de cantidades. Bueno, entonces estos fenómenos que se enlistan para cada tipo de subestructura también se pueden clasificar. Por ejemplo, calcular descuentos en compras personales lo podemos clasificar en un contexto personal de acuerdo a los definidos por PISA 2012. Determinar incrementos salariales en un contexto profesional. Calcular el impacto de la inflación en un contexto social. Calcular el efecto de aumento en temperatura en la tasa de crecimiento de una especie o una planta en un contexto científico. De la misma manera para la otra subestructura. De acuerdo a esa subestructura de contexto fenomenológico, se formularon los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo de aprendizaje contribuye a la primera subestructura, que es razón, y en un contexto fenomenológico de transformación de cantidades. Formular la representación de los números racionales para clasificar los diferentes tipos de expresiones decimales, exactas, periódicas puras y periódicas mixtas, y convertirlas en porcentajes con el fin de resolver problemas en contextos de aumento, reducción o transformación. El objetivo 2, comparar los números racionales en sus diferentes representaciones decimales para resolver problemas en contextos de orden. El objetivo 2 hace referencia a la relación de orden y el contexto fenomenológico de orden. Este grafo de criterios se elaboró para poder caracterizar el objetivo de aprendizaje. La elaboración está compuesto de acuerdo a la resolución de los procedimientos pues, que se hacen en las tareas de aprendizaje. Entonces, todas estas subdivisiones implican son los tipos de estrategias de solución que se pueden abordar una tarea de aprendizaje. Bueno, antes de abordar las tareas de aprendizaje se tuvieron en cuenta 14 conocimientos previos, como mínimo como múltiplo, máximo como un divisor, fracción como parte de todo, divisibilidad, las operaciones entre fracciones, la noción de descuento, la noción de incremento, fracciones homogéneas, heterogéneas, las unidades de longitud y área. Ahora a continuación voy a presentar las 3 tareas de aprendizaje que se propusieron para el primer objetivo y solamente detallo la tarea T11.
Aparte, como que el Colegio Cajazán es parte de una caja de compensación familiar, pues ellos tienen más, aparte de ese servicio educativo, ellos brindan más servicios alrededor a los padres de familia de los estudiantes. Entonces se les propuso un contexto personal, en este caso la sede recreacional Campo Alegre que ellos tienen. Se les formula una situación donde van a comparar ellos, ellos a formular un descuento para generar una expresión decimal periódica mixta. Se les dan unas condiciones, la familia cuántos integrantes tienes, qué servicios van a consumir y a qué hora. Para ello se les proporciona una tabla que tiene que ver con ingreso a la sede recreacional. Ellos deben realizar una lectura literal e inferencial para poder extraer los datos. En la tarea T1 o 2 se les presenta una tarea que tiene que ver con un contexto de incremento para generar una expresión decimal periódica pura por medio del formato de una imagen. En este caso la tarea. Y en la tarea T1.3 solamente se les presenta por medio de un enunciado donde ellos deben transformar esas cantidades para generar expresiones decimales exactas. En la tarea T1.1 los requisitos serían la lectura literal inferencial que van a hacer de las tablas, la discriminación de los datos por categoría, día de la semana, cantidad de carpas, diferenciar qué es AM, PM, la jornada horaria, el tipo de usuario. Además, pues seleccionar los datos importantes que se requieran para poder operar. Los aportes de esta tarea del objetivo 1, pues van a formular una fracción que va a representar un descuento, van a emplear el algoritmo de la división, van a restablecer las relaciones entre los residuos y las partes decimales, van a convertir esa expresión decimal a porcentaje y lo van a convertir a porcentaje esa expresión decimal. También se pretende superar errores como que el numerador de la fracción con un valor distinto a la diferencia entre el precio original y el precio con descuento, el denominador con un valor descontado u otro en lugar del precio original, y pues que superar el error de no deducir una expresión decimal periódica mixta cuando los residuos comienzan a repartirse en un ciclo. Conceptos que entran en esta tarea: fracción, expresión decimal periódica mixta, porcentaje. Procedimientos, pues la suma y la resta para formular el numerador de la fracción, el algoritmo de la adición, otro procedimiento, y la conversión a porcentaje. El sistema de representación que se está dando mediante el procedimiento de la tarea es el sistema de representación numérico en las equivalencias entre esos tres tipos de representaciones. Contexto PISA de esta tarea es personal porque pues, se basa en una situación cotidiana, es una familia que organiza una salida recreativa y pues eso implica tomar decisiones relacionadas con gastos, comparación de tarifas, cálculos de descuentos. Los materiales se les proporciona pues la hoja en físico con el encabezado del formato del colegio, la formulación del problema, y las dos tablas, la tarifa y el alquiler de escenario. Los recursos, si los hay en el colegio, pues se les proyecta un video que es donde se les muestra el escenario, el contexto que hace referencia con los servicios que brinda pues la sede. El mini componente para escuchar el video, el tablero, los marcadores, el borrador para discutir finalmente las ideas. El agrupamiento pues se da de la siguiente manera: el profesor primero lee la formulación, los estudiantes siguen la lectura, hay preguntas aleatorias, el profesor hace a los estudiantes pues, para verificar si ellos realizan una lectura literal inferencial de los datos. Bueno que el profesor al comienzo pues pregunte preguntas claras, como qué categorías deben compararse, dónde se extraen los datos, qué productos van a consumir y por qué, pues para cerciorarse si hubo una comprensión del enunciado y que ellos puedan abordar la tarea. Sea el momento de que el estudiante resuelve la tarea, el profesor acompaña el proceso según las ayudas, y si el error es frecuente, pues se hace en gran grupo la ayuda grupal. Se forman grupos heterogéneos compuestos por un desempeño alto, medio, bajo, y se comparte la comunicación, se comparte la solución de los demás grupos para poder debatir. Se propone para esta tarea que, según los estudiantes de desempeño bajo, uno formule la fracción, otro realice la división, otro clasifique la expresión decimal, otro la convierta a porcentaje y otro comunique la respuesta contextualizada. Y finalmente, para el cierre de la tarea, pues cómo se sintieron en la tarea, qué conocimientos previos activaron, qué tan desafiante fue, qué errores reconocieron y qué aprendieron y comprendieron con el propósito. Para esa tarea, pues se elabora una temporalidad de la tarea donde en esos 90 minutos que implica la sesión, cómo se van a desarrollar pues cada espacio, cómo se organiza el salón, cuánto tiempo se implica para la lectura de declaración de las dudas de la formulación del objetivo 1, de la meta, del trabajo individual y así sucesivamente para cada paso del agrupamiento. Errores implicados en la tarea, por ejemplo, representar el denominador de la fracción del descuento con otro valor diferente al valor total que se le aplicaría el descuento. Una pregunta ayuda que se le formula al frente sobre qué cantidad se aplica el descuento en el problema. Y así pues para los demás errores se elaboraron ayudas.
Este es el grafo de la tarea T11, Campo Alegre Cajazán. Pues en este grafo muestro que esta tarea induce a los estudiantes a utilizar este camino de aprendizaje. El camino de aprendizaje es como el paso a paso que un estudiante hace en su hoja, los procedimientos para poder llegar a la solución del problema. En este caso, él formula la representación del descuento al extraer los datos de las tablas y los datos relevantes que tiene a partir del enunciado. Selecciona qué estrategia de solución va a escoger, aplica el algoritmo de la adición, clasifica esta expresión decimal, la convierta a porcentaje y comunica el descuento. Bueno, la actuación del profesor es muy importante, que pues haya una interacción. Hay un momento en que ellos trabajan solo, pero es muy importante esas preguntas, no diciendo la respuesta, pero sí esto proporcionando como la reflexión de caer en cuenta al estudiante qué es lo que está analizando. Entonces se proponen una serie de preguntas, con qué actuación va a entrar el profesor a hacer, qué significa afiliado, todo afiliado está exento del pago por ingreso a la sede, qué productos va a consumir, qué categorías se pueden comparar, en qué categorías se pagaría más. Todas estas preguntas pues son claves. Otras, estas preguntas están formuladas con énfasis en los procedimientos. Entonces, por ejemplo, cómo se relacionan los residuos con las cifras decimales del cociente, si se debe tener la adición si los residuos se repiten, o qué valor posicional representa la parte decimal después de la coma y por qué. Bueno, finalmente se propuso una evaluación final. Cada evaluación final viene titulada con un semitítulo que representa la formulación del enunciado del contexto que se le da al estudiante. Esta es la primera pregunta de la evaluación final. Es un contexto de incremento para generar una expresión decimal periódica pura. Es el restaurante escolar Cajazán. Es familiar para ellos y entonces van a comparar el valor de los almuerzos y loncheras del año 2023 al 2024. Bueno, conclusiones, pues nosotros como profesores de matemáticas tenemos que situar la enseñanza, las matemáticas en contexto, se debe contextualizar porque eso pues demuestra que ellos sí se sienten motivados para poder saber en dónde aplicar esas herramientas para abordar problemas. Segundo, la estructura conceptual del tema pues permite identificarnos a nosotros de los profesores pues qué fenómenos podemos determinar para poder nosotros establecer objetivos de aprendizaje para la enseñanza del tema. Tercero, pues planificar la enseñanza a un tema debe ser coherente porque esto implica en nosotros que tenemos que reconocer qué conocimientos previos requieren los estudiantes para poder abordar las tareas de aprendizaje, las capacidades que queremos que ellos desarrollen y de antemano, pues nosotros anticipar esas estrategias de apoyo para las dificultades o errores que ellos presenten. Cuarto, pues esta unidad didáctica facilita que los estudiantes identifiquen la presencia de los racionales y sus representaciones decimales en situaciones cotidianas mediante enunciados, tablas, imágenes, gráficos y pues aprenden desde diferentes formatos formular fracciones y expresiones decimales. Quinto, pues esta unidad didáctica por medio de diversas representaciones fortalece el desarrollo de la capacidad entre los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales para saber IFES. Y por último, pues esta unidad didáctica fortaleció en los estudiantes la capacidad de reconocer que los problemas relacionados con los números racionales y su representación decimal pueden presentarse en distintos formatos y además promover el desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales como la matematización, el razonamiento y la argumentación, la representación, el uso de la operación, el diseño de estrategias y que los problemas están en contextos de cambio y comparación. Para todo este análisis didáctico utilizamos documentos como estándares básicos, los derechos básicos de aprendizaje, el marco del proyecto internacional PISA, el documento de sistemas numéricos y su didáctica para maestros, el documento de desarrollo del conocimiento didáctico en un plan de formación, las competencias matemáticas desde una perspectiva curricular, o sea, los apuntes de análisis contenido y análisis cognitivo. Gracias.